Muy buenas chicos y bienvenidos. Seguramente todos aquellos fanáticos del mundo del motor conozcáis el programa de Top Gear. Sí, exactamente como lo oyes, ese mítico programa donde lo protagonizan tres personajes, que son Jeremy Clarkson, Richard Hammond y James May. Así que en este vídeo de hoy os vamos a presentar 5 coches icónicos que han salido en este programa. Así que quédate hasta el final y no te pierdas ninguno de los 5. Así que sin más dilación, empezamos. En el puesto número 1 tenemos el coche que decidió resucitar la marca y crear el coche más rápido y avanzado jamás construido. Estamos hablando nada más y nada menos del Bugatti Veyron. La meta era clara, un superdeportivo que pudiera superar los 400 km por hora, acelerar de 0 a 100 en menos de 3 segundos, sí, y tener aire acondicionado sobre todo, asientos de cuero y radio de lujo. Un coche que según muchos ingenieros simplemente no podía existir. Pero Ferdinand Piëch, jefe del Volkswagen, dijo háganlo, y así nació el proyecto Veyron. Pero sobre todo lo que hace único a este Bugatti no es solo su velocidad, es la combinación imposible de lujo, estabilidad y brutalidad. Si miramos bajo su capó, monta un motor W16 de 8 litros y 4 turbos. Sí, como lo oyes, 4 turbos, rindiendo así una potencia de 1001 caballos. Algunos dicen que son 987, pero efectivamente 1001 suena mucho mejor, acelerando así de 0 a 100 en tan solo 2,5 segundos, una verdadera pasada para la época en la que se construyó esta verdadera máquina. Y su velocidad máxima, por supuestísimo, es de 407 km por hora y por supuesto, está limitada. No me quisiera imaginar cuánto podría coger de velocidad punta si lo llegasen a deslimitar. Monta una caja de cambios automática de 7 velocidades con doble embrague y el peso de este coche es de 1888 kilos, lo que lo hace un coche verdaderamente pesado. Y todo eso metido en una carrocería que podría estar en un hotel de 5 estrellas. Cuero cosido a mano, instrumentación de lujo y un alerón trasero que se despliega como una nave espacial. Cuando el Bugatti Veyron apareció en el programa de Top Gear, Jeremy Clarkson estaba convencido de que todo era una exageración, hasta que pisó el pie en el acelerador. Sus palabras fueron: no es un coche, es un misil con ruedas. Hasta que lo llevaron a su pista de pruebas y lo compararon con un caza Eurofighter en una carrera. Y aunque el avión despegó mucho más rápido, el Veyron cruzó la meta antes. Sí, venció al avión de combate, una verdadera pasada en el cuarto de milla. Y ahora viene la parte que más te va a volar la cabeza. Cada neumático cuesta más de 6.000 euros y deben cambiarse cada 5.000 kilómetros si quieres que el coche funcione correctamente. Además, solo cambiar el aceite te costaría alrededor de 15.000 y 20.000 euros porque se desmonta medio coche. Aparte de esto, el coche requiere de 10 radiadores, uno para el aire acondicionado, 3 para el motor y más para el aceite, el intercooler y para la transmisión. A más de 200 km por hora también, el alerón se convierte en un freno aerodinámico. Y lo mejor de todo es que este motor se ensambló a mano por técnicos especializados y se fabricaron solo 450 unidades entre 2005 y 2015. Antes de que saliera el Bugatti Veyron, 300 km por hora era una locura. Después ya no fue suficiente. Gracias a este coche, marcas como Koenigsegg, Rimac o Genesis empezaron una guerra por ver quién lograba lo imposible. Pero el Bugatti Veyron siempre será recordado como el primero que rompió la barrera de los 400. No era un coche, era una declaración de poder absoluto. Y en el puesto número 2 tenemos al coche que ni Top Gear pudo destruir, la leyenda indestructible. Estamos hablando del Toyota Hilux. A este coche literalmente le prendieron fuego, le lanzaron desde una grúa, lo sumergieron en el mar y lo aplastaron con una caravana y aún así el coche seguía funcionando. ¿Es una camioneta? ¿Es una pickup? ¿O simplemente es un tanque disfrazado? Es utilizada por granjeros, militares, exploradores y también por gente que quiere un coche que no se rinda jamás. Pero la versión que se hizo más conocida fue la Toyota Hilux de 7ª generación, vendida entre 2004 y 2015, y fue esa misma la que se enfrentó al apocalipsis en el estudio de Top Gear. Como bien había dicho antes, Top Gear decidió poner a prueba la durabilidad de la Hilux con una serie de pruebas cada vez más absurdas. El objetivo, destruirla. El resultado final fue un fracaso. Lo estrellaron contra árboles, postes, muros, y Jeremy Clarkson no tuvo más opción que admitirlo, y dijo que se rendía porque este coche era inmortal. La Toyota Hilux usada en el programa era la versión 3.0 turbo diésel de 4D que tenía una potencia de 171 caballos y un par motor de 343 Nm. Y efectivamente no era el coche más rápido, pero sin duda era el más resistente. Varias de las curiosidades de este coche es que es uno de los pocos vehículos usados en zonas de guerra, desiertos y montañas sin apenas modificaciones. Y ha sido uno de los coches más vendidos en África, Australia y partes de Asia por décadas. Un dato curioso es que este coche lo utilizó la NASA para probarlo en terrenos parecidos a Marte. Y de este modelo en Nueva Zelanda hay un modelo con más de 1 millón de kilómetros
kilómetros y aún sigue funcionando, así que me parece algo espectacular. Así que en definitiva la Toyota Hilux no es el coche más rápido ni el más lujoso, pero sí el único que puede sobrevivir al fin del mundo y aún así llevarte a casa. Y en Top Gear intentaron destruirla y aún así fracasaron, porque esta no es una simple camioneta, es una leyenda sobre ruedas. Y en el puesto número 3 tenemos a uno de los coches más locos de Top Gear, y estamos hablando sobre el Reliant Robin. Solo imagínate un coche tan ridículamente inestable que simplemente girar una esquina puede ser una experiencia de vida o muerte. Sí, como lo oyes. Hoy te traigo una historia de un coche que solo tiene 3 ruedas. El coche en el que Top Gear lo convirtió en una estrella, pero sobre todo por las razones equivocadas. Reliant Robin es un microcoche británico fabricado por la empresa Reliant Motor Company entre 1973 y 2002. ¿Y qué es lo que lo hace tan especial? Muy simple. Una adelante y 2 atrás. ¿Una decisión de ingeniería? ¿Un error de cálculo? ¿Una broma que salió de control? Pues bueno, tú lo decides. Pero lo cierto es que fue creado para ser un coche económico, ligero y que pudiera ser conducido con licencia de motocicleta en el Reino Unido. El motor que montaba este coche era de 2 tiempos y era una cilindrada de 75 a 85 centímetros cúbicos, dependiendo del año. Y las potencias que tenían estos coches eran entre 32 y 40 caballos, ojo, porque no está nada mal. Y el peso de este coche era de tan solo 450 kilos, gracias a su carrocería de fibra de vidrio. Y ojito, porque su velocidad máxima era de aproximadamente 135 km por hora si es que tenías bastantes agallas, y el consumo era bastante elevado y eran 20 km por litro, bastante eficiente. Y como no, tracción trasera y una caja manual de 4 velocidades y por supuesto esa solitaria rueda delantera que era la estrella del show o el villano, según como tú lo veas. En el momento en el que Reliant Robin se volvió una celebridad global fue cuando apareció en Top Gear. Jeremy Clarkson decidió probar el coche en condiciones reales, es decir, conducirlo por la ciudad de Sheffield y volcarlo cada 2 minutos. Y está claro que cada curva era un reto, cada glorieta era un riesgo de volcar. Así que el Reliant Robin no es un superdeportivo, no es un coche seguro, no es rápido, pero tampoco práctico, pero sí que sin duda alguna es uno de los coches más entretenidos de la historia del automovilismo. Y gracias a Top Gear pasó de ser una reliquia olvidada a una leyenda viral. En el puesto número 4 tenemos a un coche que no tiene ni puertas, ni techo, ni parabrisas, pero sí una aceleración que podría humillar a un Ferrari. Y hoy os traigo al Ariel Atom, el coche que apareció en Top Gear y dejó literalmente a Jeremy Clarkson sin cara. Y es que no es para menos, el Ariel Atom no es un coche normal. De hecho, ni siquiera parece un coche, parece un esqueleto con ruedas. El coche está fabricado por Ariel Motor Company y no estamos hablando de la marca de suavizantes, sino es una marca que fue diseñada con una sola misión: ser lo más rápido y puro posible. ¿Lujo? No. Comodidad tampoco, pero adrenalina sobre todo es lo único que te va a otorgar este coche. Según sus versiones, montan motores 2.0 litros de origen Honda de 4 cilindros, rindiendo potencias de 245 caballos, y en su versión V8 de 3 litros rinden potencias de hasta 500 caballos. Sí, efectivamente, como lo estás oyendo, 500 caballos, y en un peso de tan solo 520 kilos, o sea, una auténtica pasada. Y este coche es capaz de acelerar de 0 a 100 en 2.8 segundos, casi igual que el Bugatti Veyron, como habíamos mencionado antes. Este coche es tan ligero que cada caballo de fuerza tiene que mover apenas 1 kilo. Es como si llevaras un cohete en la espalda, básicamente. El momento de gloria de Ariel Atom llegó cuando Jeremy Clarkson lo probó en Top Gear. Subió el coche sin parabrisas, sin casco, y en cuanto aceleró su cara literalmente se estiró como un chicle. Clarkson no podía creer lo que estaba manejando. Dijo: esto no es un coche, es un auténtico misil. Y no exageraba, el Ariel Atom no solo es un coche rápido, también llegó a ser el coche más rápido en la pista de Top Gear que muchos superdeportivos exóticos. El coche en su época costaba alrededor de unos 50-60.000 euros dependiendo de su versión, y por ese precio consigues un coche que puede rivalizar con hiperdeportivos en rendimiento puro. Un coche la cual no busca ni lujos, ni comodidad, ni estatus. Busca velocidad, conexión con el asfalto y una experiencia de conducción brutal y sin filtros, como si llevases un kart. Y gracias a Top Gear, el mundo lo conoció y se enamoró de su auténtica locura. Y por último tenemos al superdeportivo americano que dejó a Top Gear sin palabras. Y estamos hablando ni nada más ni nada menos del Ford GT. Imagina un coche que nació con venganza contra Ferrari y destrozó récords en Le Mans, y luego volvió en el siglo XXI para hacerlo de nuevo. Todo comenzó en los años 60. Ford quería comprar Ferrari, pero Ferrari lo rechazó. Entonces Ford se enfadó y decidió vencerlos por su propio terreno, en Le Mans. Así nació el legendario GT40, que ganó en Le Mans 4 años consecutivos entre 1966 y 1969. 10 años más tarde, Ford quiso homenajear este coche con la reinterpretación moderna, y así fue el Ford GT del año 2005.
Y sin duda el Ford GT del año 2005 fue una obra de arte mecánica, un tributo con alma de superdeportivo moderno. Montaba un motor supercargado V8 de 5.4 litros rindiendo una potencia de 550 caballos y un par motor de 678 Nm, acelerando así de 0 a 100 en tan solo 3,8 segundos, una auténtica locura, y teniendo una velocidad máxima de 330 km por hora, lo que lo convirtió en un coche bastante rápido para su época. Efectivamente, tracción trasera y caja manual de 6 velocidades. Pero efectivamente no todo es perfecto. Jeremy Clarkson lo amó durante mucho tiempo, pero también lo odió al mismo tiempo. En el programa de Top Gear, Jeremy Clarkson estaba obsesionado con el Ford GT. Se lo compró con su propio dinero, pero había un problema. El sistema antirrobo era tan sensible que no lo dejaba conducir. Y literalmente intentó arrancarlo más de 5 veces en vivo y no conseguía arrancarlo debido a ese problema. Y terminó devolviéndolo, pero incluso así lo llamó el mejor coche que había conducido jamás. Stig, el piloto de pruebas, llevó tanto la versión del 2005 como la de 2017, pero el resultado es que el Ford GT del 2005 fue impresionante para su época, superando así a Ferraris e incluso a McLaren, una auténtica pasada. Richard Hammond y James May no podían creer que una máquina de Ford pudiera superar a gigantes italianos o incluso británicos. Sí que es verdad que en su día es un coche que tenía un valor bastante bajo, aproximadamente unos 140-150.000 euros, pero si a día de hoy tienes suerte, un Ford GT del 2005 puede costarte entre 300.000 y 450.000 euros dependiendo de su estado. ¿Merecería la pena? Para muchos es como tener una obra de arte sobre ruedas, una historia viviente de velocidad, venganza y gloria americana. Así que nada chicos, dejadme en comentarios cuál de estos 5 coches es vuestro favorito, seguramente el de 3 ruedas, y no olvides suscribirte, dar un gran like y darle a la campanita por favor porque me apoyaríais muchísimo en mi canal. Así que nada chicos, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y hasta luego.